El gobierno mexicano insiste en buscar una sanción contra Ecuador. No le bastó la condena de la OEA. Quiere que el gobierno de Noboa pida disculpas y hasta que lo haga, que la ONU suspenda al país como miembro de ese organismo. Y es que si bien es cierto que la OEA condenó la irrupción de Ecuador en la Embajada de México, también en esa misma resolución, en varios puntos, recuerda que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están enunciadas en la Convención de Viena. Reafirma también la obligación que tienen los estados parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas las disposiciones. Es decir, que la OEA reconoce que el asilo que le otorgó México a Glass no cabía. Lenin. Fernando, Andrea, ya nos acompaña Luis Gallegos, ex canciller de la República, ex embajador ante la ONU en Nueva York y representante de Ecuador ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra por 3 ocasiones. Canciller Gallegos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, es un honor. Un saludo especial para ti y toda la teleaudiencia. El gusto es mío, doctor. Quisiera ir en orden, en el orden de los pronunciamientos que se han dado. La OEA condenó por amplísima mayoría el allanamiento de la embajada mexicana en Quito y le dice al Ecuador que esas cosas no se hacen. Pero en esos 4 puntos adicionales donde llama a respetar la institucionalidad y el buen uso de la figura del asilo, ¿qué es lo que le está diciendo esa misma mayoría a México? Lenin, yo creo que este es un tema cargado de emociones, en donde cualquier comentario hecho trae posiciones contrapuestas y muchas veces tiene sensibilidades distintas. Lo que yo voy a decir es fundamentalmente técnico, fundamentalmente centrado en mi experiencia. El hecho de la irrupción de la policía ecuatoriana en la sede de la Embajada de México en el Ecuador ha suscitado una serie de acciones por parte de la comunidad internacional y por parte de México. 2 reuniones en la OEA, la primera inteligentemente propuesta por Ecuador para explicar la posición de Ecuador que se realizó el martes pasado, y el miércoles otra reunión de consulta convocada por Colombia. Quien propuso la resolución es Colombia. La negociación de la resolución a la que usted alude tiene el acápite fundamental de una condena enérgica a la intromisión de tropas en la embajada, pero también tiene 2 elementos que son relativos al cumplimiento de la Convención de Inmunidades Diplomáticas, la conocida como la Convención de Viena, que debe ser estrictamente respetada por los estados en el uso de sus locales, vehículos y demás. Y respecto a la Convención de Asilo, de igual manera, busca que la Convención de Asilo sea fundamentalmente respetada en sus artículos principales, entre ellos el 2, 3 y 4. Pretender que solamente se le ha llamado la atención a Ecuador, que se lo ha condenado a Ecuador y que no se le ha dicho nada a México, que se ha avalado la actuación mexicana al otorgarle el asilo a Jorge Glass, es cuando menos una deshonestidad intelectual, doctor Gallegos. Yo creo que esto no tiene que ver solamente con México. La resolución de la OEA tiene que ver con inmunidad de locales diplomáticos. El hecho es que México ni siquiera asistió a la reunión. Los 29 votos a favor no fueron con el voto de México, el único voto en contra fue del Ecuador y la abstención del Salvador. Las ausencias fueron de México y Venezuela. Yo creo que además más de 100 países han expresado su condena a la intromisión en el local de la Embajada de México en Quito, pero se refieren al principio de inmunidad de locales. Este es un tema complejo para la comunidad internacional. No hay que mirarlo solamente con un hecho mexicano, hay que mirarlo como un hecho de la comunidad internacional respecto a locales. Días antes, Israel había atacado un consulado de Irán y eso fue tratado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tema de la inmunidad de jurisdicciones y la inmunidad de locales diplomáticos tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de esas embajadas, y todos los países, inclusive la Santa Sede en su alocución en la OEA, menciona fundamentalmente el respeto a ese principio. Claro, pero también en el Consejo de Seguridad de la ONU, doctor Gallegos, y usted lo sabe, se discutió sobre qué tan legítimo, qué tan legal es que en el consulado iraní pues, se haya convertido en un refugio para terroristas de Hamas. Exactamente. Este es uno de los temas que hoy justamente el Economist trae respecto a la necesidad
de revisar los convenios de inmunidades diplomáticas que el caso específico del Ecuador trae a colación a la comunidad internacional. Yo creo que el Ecuador haría bien en llevar una iniciativa de buscar la reforma de las convenciones de inmunidades diplomáticas, conocida como la Convención de Viena, y además el tema del asilo. Los tiempos han cambiado y es necesario que no se vinculen a lo que fueron hechos en el régimen interamericano, fundamentalmente respecto al asilo político en los 50. Ahora, en ejercicio de su soberanía, México presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia con 5 pedidos específicos, además del requerimiento de medidas cautelares. Doctor Gallegos, ¿usted identifica errores en esos pedidos que está haciendo México? Mire, Lenin, yo he tenido la ocasión de revisar el petitorio de México. Me ha sorprendido la liviandad con la cual las autoridades mexicanas expresan y piden el que se le sancione al Ecuador. Tanto así que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, salió a explicar que no es procedente lo pedido por México, que tiene que ser hecho en Naciones Unidas por una decisión a sugerencia del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Eso sí trae un tema que es muy importante, Lenin, y es la necesidad de una campaña y una estrategia político-diplomática y de comunicación para hacer conocer la posición del Ecuador a esos 193 países, no solamente en Nueva York, no solamente en Ginebra, en donde yo he tenido ocasión de ser embajador, sino en las capitales de los países donde tenemos embajadas, no solamente presenciales, sino también en los países concurrentes. Este es un hecho factual, necesario. Es importante que el Ecuador haga el esfuerzo de tener sus capacidades en línea para que tenga un equipo preparado para este juicio que va a haber en la Corte Internacional de Justicia. Esto no es un tema ligero, es un tema que tomará el empeño del Estado ecuatoriano, no solamente del actual gobierno. Puede tomar mucho tiempo, pero no debe cejar el Ecuador en su empeño de hacer valer su posición. Ahora, yo quiero referirme, sí, Lenin, a que este tema tiene antecedentes de otra naturaleza. La forma en que el señor López Obrador ha tratado al Ecuador es inaceptable. Pero así lo ha hecho también con Panamá, con Bolivia, con otros países, específicamente en nuestra región, con el Perú y otros con España. Es parte de un estilo irredento de intromisión en asuntos internos de los países. Esto es inaceptable. El Ecuador, es un país soberano y nosotros nos guiamos por los principios nuestros. No aceptamos la tutela ni las lecciones emitidas por un jefe de Estado de cualquier otro gobierno. Si México demanda al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el allanamiento de su embajada, ¿Ecuador podría demandar a México ante ese mismo organismo por el incumplimiento y el irrespeto a la institucionalidad del asilo en los términos planteados en la Convención de Viena? Yo creo que es procedente. Pero además es una técnica parlamentaria judicial en la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es una obligación y es un estatuto que todos los países, los 193 países, tienen que obedecer y tiene capacidad de sanción. De esos 15 miembros hay un connotado miembro mexicano. El Ecuador tendrá que designar también de esos 15 miembros un juez que apoye la causa ecuatoriana, que sea un poco tutela de la causa ecuatoriana. Ahora, pero Lenin, yo le recuerdo que un juicio en la Corte Internacional es un debate específico. No se puede mandar a improvisados a litigar en la Corte Internacional de Justicia. El Ecuador no puede permitirse perder, o por lo menos que se le sancione en este tema. Yo creo que debe armarse un equipo de abogados internacionales que hayan litigado en la Corte Internacional, con un equipo de diplomáticos, políticos, de una iniciativa político-diplomática y especialmente comunicacional. Y aquí me refiero a su intervención el otro día, de la importancia de hacer conocer la realidad del Ecuador y por qué este tema ocurrió, debido a las persistentes inobservancias del diálogo que el Ecuador venía trayendo y teniendo con México, del cual México hizo caso omiso.
Ahora, nada es casual en esos niveles de la diplomacia, doctor Gallegos. ¿Cómo entender ese pronunciamiento inmediato de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que tiene tantas cosas que atender, que tiene tanto conflicto en el mundo sobre el cual referirse, y a través de su vocero hace un señalamiento y una precisión muy concreta sobre lo que había demandado México ante la Corte Interamericana ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué significa aquello? Yo creo que es una reacción de Antonio en el tema de aclarar que el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad, que tiene una posición importante en la comunidad internacional. Ciertamente este hecho de la intromisión en la Embajada de México ha creado y suscitado una reacción adversa, reputacional al Ecuador. Pero nosotros tenemos necesidad fundamental como ecuatorianos de defender las posiciones de la comunidad internacional. El Ecuador no puede permitir que siquiera se mencione el hecho de que se le expulse o se le sancione en el Consejo, en las Naciones Unidas. Me ha sorprendido leer que el Ecuador está atrasado en sus cuotas y por lo tanto no vota en los órganos de Naciones Unidas excepto en el Consejo de Seguridad. Esto tiene que el gobierno corregir inmediatamente. El Ecuador tiene que ser un partícipe activo, tiene que utilizar todas sus capacidades diplomáticas para incidir en los grupos, fundamentalmente en los grupos de apoyo, para hacer conocer su posición. ¿Cómo se explica, doctor Gallegos, cómo se explican estos fallos? La lógica diplomática ha sido reemplazada en un lado y en otro, en Ecuador y en México, quizás por una lógica política que hoy apura a ambas cancillerías a correr para tratar de enrumbar los exabruptos de sus gobiernos. Yo creo que estamos en tiempos electorales, por eso me refería al tema emocional. El gobierno de México dejará de ser gobierno en octubre y está apresurado para utilizar esto como una tabla de lanzamiento de su candidatura. Lo que me sorprendió, y retornando al tema del petitorio de México, es que diga que lleva este tema la Corte Internacional, porque el Ecuador y México son signatarios del Pacto de Bogotá, en donde deben encontrar soluciones mediante negociaciones y buenos oficios. Es una obligación de los dos estados. México dice que ha hecho todo lo posible por dialogar. El Ecuador le ha invitado a dialogar y México no ha querido, y ha llevado esto a la Corte Internacional. Ese es uno de los argumentos del petitorio. Me ha sorprendido porque es necesario que también la invocación de la resolución de la OEA y de todos los 100 y pico de países es que el Ecuador y México busquen una solución negociada. Impases han habido, los hay y los van a ver en el futuro. Es importante que tengamos la capacidad de inteligencia de superarlos. Fundamentalmente, Lenin, en beneficio de los miles de migrantes, decenas de miles de migrantes que pasan por México. El Ecuador sin embajada y sin consulados afecta gravemente la defensa de los derechos humanos de esos migrantes que viven un camino tortuoso, una vida de ataques, de violaciones y que son temas que el Ecuador tiene que defender. Pero al mismo tiempo tiene con México un tema de narcotráfico que ha hundido al Ecuador en un desangre en sus calles. Es importante reconstruir la relación, pero bajo el principio de buena fe y mutuo respeto. Son los criterios del ex canciller Luis Gallegos. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas